Ya. ¿Sí? Ya. Según las tesis orientales, se habla de la teoría Mu-Sin, se habla de las 5 transformaciones, mal llamados 5 elementos en la mayoría de la literatura occidental. Estas 5 transformaciones son 5 procesos o fases dinámicas de la existencia. No, unas no niegan a la otra, pero sí se superponen y se interrelacionan de una manera muy dinámica. Así, yo le asocio aquí, muy sucintamente, porque hay una tabla muy grande que yo les di en esa conferencia, yo le asocio muy sucintamente cada fase. Esta fase aquí también se llama árbol en algunos textos, y esta, suelo, también se llama tierra en algunos textos. Yo estoy preferiendo estos dos términos para no confundir el ámbito tierra, que es un término muy complicado en términos chinos. De hecho, la gran tríada china es el cielo, la tierra y el hombre. Y esa tierra no es ni este planeta, ni el planeta Tierra, ni es tampoco esta fase. Es algo mucho más complejo, se refiere a la entidad receptiva sustancial de la realidad. Entonces, para esto utilicé madera y suelo. Les pongo aquí los números que corresponden con Luo Chu que hemos ido tratando en las conferencias de los miembros. Y aparecería aquí la madera, el fuego, el suelo, el metal y el agua como expresiones básicas del dinamismo de la realidad, del dinamismo de la existencia. Esto infiere tanto en cuanto a la fase del año, primavera, verano, primavera, verano, fin del verano. Y realmente esto es difícil de acoplar, porque el suelo es más que el fin del verano. El suelo se refiere mayormente a el intermedio entre cada estación. Y entonces aparecen las relaciones, o sea, siempre he puesto en la parte superior, en la parte inferior de cada uno de los ámbitos, he puesto el órgano, el meridiano más yin. Y en la otra parte, el órgano, en la parte superior, el órgano y meridiano más yang. Así, cada vez que ustedes miran la tabla, ya pueden saber de antemano que el riñón es yin y la vejiga es yang. El hígado es yin, la vesícula biliar es yang. Corazón es yin, intestino delgado es yang. Pericardio es yin, triple función es yang. Vaso páncreas es yin, estómago es yang. Pulmón es yin e intestino grueso es yang. Y así, las relaciones funcionan así. La madera nutre al fuego, el fuego nutre al suelo, el suelo nutre al metal, el metal al agua y el agua a la madera. Es obligatorio sabérselo de memoria. No hay otra alternativa. Hay que razonarlo después. Ahora hay que tener la convicción clara de estas correlaciones, porque es la única forma de entender cómo funciona todo el mundo, la perspectiva del funcionamiento corporal y el ámbito cósmico según los chinos, según la medicina china. Y de esta manera tendríamos un ciclo nutritivo, que es el ciclo Chen, marcado por ese círculo, y un ciclo de dominancia, que es el llamado ciclo Ko. Aquí aparecen nuevas opciones después, porque por ejemplo aquí tenemos que la madera depleta al suelo, desgasta al suelo. El suelo lo hace con el agua, lo estanca. El agua apaga el fuego derrite el metal y el metal corta la madera. Expresiones, son expresiones simplemente, pero expresiones que llevan tras sí un profundo proceso de realización del dinamismo cósmico. Pero observemos los detalles. Cuando la madera nutre al fuego, ella se desgasta en la nutrición. De manera que si bien es una relación positiva la que hay entre este y este, para este es muy positiva, para el fuego. Pero no así para la madera, que se desgasta en el proceso. Entonces hay que tener atención en cuanto a la perspectiva de cómo se correlacionan estos órganos y cómo es el papel entre ellos. Lo mismo sucede con el fuego. Si bien el fuego desgasta la madera, él se desgasta en nutrir al suelo. Desde el punto de vista chino, para aclarar esto, ellos dicen que cuando el fuego quema la madera, las cenizas se nutren el suelo. Es una forma simbólica de expresar un dinamismo en el cual el nutriente se desgasta en el acto de nutrición. Ajá. Luego acá sucede algo peculiar. Cuando se invierten estos esquemas, se supone que normalmente la madera se nutre del suelo.
Se supone que la madera deplete, vacía el suelo. Pero puede ser que por un trastorno en este ciclo Chen se invierta el ciclo Co. Y sea el suelo el que genere el desajuste en la madera. Entonces, en todos estos casos, bueno, eso funcionaría para la acupuntura y la medicina china en general. Yo no les estoy proponiendo que aprendan esto. Les estoy diciendo que el tema es mucho más amplio que lo que yo normalmente les presento en la exposición que hacemos. Después de esto, que siempre voy a retornar a esta idea porque para mí es sumamente importante. Entonces, recordar también recordar con tanta importancia como aquello que el equilibrio que se produce entre el yin y el yang, entre la contracción y la expansión, aquí estoy hablando en términos chinos realmente, de expansión y contracción, hay una variabilidad en la proyección hacia el exterior. Y esto es sumamente importante para que entendamos las posibles confusiones que deben suceder. Veamos, por ejemplo, observemos la altura. Yo puse la barrita similar cuando no hay cambio. La barrita yin aquí no cambia. Recordemos que el yin es el frío, el yang es caliente, para interpretar ambos de una manera muy elemental. Dejé la barrita yin tal y como es e hice crecer la barrita yang. Aquí hablamos de calor verdadero. ¿Por qué? Porque el calor está inducido no por pérdida de frío, el yin sigue igual. Es el yang el que crece. Pero sin embargo, si el yang está igual y el yin disminuye, como hay menos frialdad, hay calor. Pero este calor no es verdadero, porque no lo provoca el yang, sino lo provoca el déficit de yin. Entonces es un calor falso. Hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de la misma manera un calor verdadero que un calor falso. Entonces eso les da una idea de todo el perfil conceptual que se mueve detrás de la concepción del terapeuta oriental cuando va a hacer un diseño de diagnóstico al funcionamiento corporal. Esto es similar acá. Además, esto que está aquí son 4 opciones, son 16 opciones mínimas para empezar a trabajar. Yo les presento las más elementales. De estas, vemos por ejemplo que el yang permanece, el calor permanece, el yin se excede, entonces es un frío verdadero. Pero si en lugar de esto el yin se mantuviera igual y el yang decreciera, sería un frío falso, porque no está provocado por exceso de yin, sino por defecto de yang. No es por exceso de frío, sino por defecto de calor. Y estos son patrones que me permiten a mí tener una idea del dinamismo, les repito, del proceso. Cuando se separan yin y yang, sobreviene la muerte. Ven, esta fue la tabla que manejamos en ese primer encuentro, que permite que se acerquen a estas peculiaridades. Todos tienen esta tabla, creo, ¿no? Sí. A ti te faltaba, Luisa, pero creo que ahorita la trajo, porque él me dijo que la reprodujera. Es esa, ¿no, Luisa? Sí, sí, ok. Entonces, yo no te diga la llegada. Tengo que ver aquí. Quiero tocar de nuevo algo que es para mí sumamente importante, que son estas 2 tablitas pequeñas que hay que sabérselas. Y bueno, esto deben sabérselo obligatoriamente. Aquí no estamos hablando de órganos, aquí estamos hablando de meridianos. Entonces, en la fase metal, el meridiano pulmón, que es yin, es acoplado con el meridiano intestino grueso, que es yang. Estas son las relaciones más estrechas que se producen entre los diversos meridianos. En la fase suelo, vaso páncreas, que es yin, se acopla con estómago, que es yang. En la fase fuego, corazón o pericardio, que son yin, los dos, se acoplan respectivamente con intestino delgado y triple función o triple recalentador, que son yang. Y en la fase agua, el riñón, que es yin, se acopla con la vejiga, que es yang. Y en la fase madera, el hígado, que es yin, se acopla con la vesícula biliar, que es yang. Cuando se sepan esto, cuando se aprenden esta pequeña tablita, estamos en condiciones de que yo les dé un discurso de cómo piensa un médico chino.
De momento, solo me resta que traten de aprendérselo. Recordando la pregunta que en esa ocasión me hiciera Luisa. ¿Y qué pasa con el que nació en el otro lado? ¿Qué pasa con la persona que nació en Cuba con respecto al que nació a las 10 de la mañana en Suecia? Con las diferencias horarias que hay. ¿Cómo yo determino en una persona, yo viajo ahora a Cuba? ¿Qué pasa con los ciclos del ki en los diversos meridianos? A las personas que asistieron a la charla de la asociación referida, la charla que me caracterizó Gabriela como complicada. Decía, esta charla está complicada, es verdad. Esa charla estuvo complicada, pero yo no quería que aprendieran nada, yo quería que tuvieran una idea. Yo en esta otra charla les voy a enseñar a relacionar los números. Para aquella tenía yo que darle los fundamentos teóricos. Entonces, respondiendo en el mismo concepto en que le respondí a Luisa, es verdad que el pulmón es de 3 a 5 de la mañana, pero no son las 3 a las 5 de la mañana de esta hora. Son las 3 a 5 de la mañana del desplazamiento solar. De manera que está en correspondencia con la longitud del lugar donde vive la persona. Y yo expliqué en esta charla a los miembros que voy a tener que coger un pedacito y mandársela por correo con mi fecha, con mi hora de nacimiento, como yo nací a 1 hora y la distancia era de 6, referido al ámbito solar. Era como 6, ¿verdad? Sí, más o menos como 6. Habíamos sacado la cuenta. Pero bueno, de todas maneras, de 3 a las 5 de la mañana del recorrido solar, le corresponde a pulmón el ciclo de mayor afluencia de ki. Continúa su acoplado intestino delgado. Fíjense que este es yin y se acopla al yang. Este yang se acopla con el yang de suelo, que es el estómago, que está acoplado a su vez con su dueto. Estos son los duetos, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. A su vez con vasopáncreas, que es yin. Y este vasopáncreas, que es yin, tiene una conexión de cercanía con corazón, que es yin también, que pertenece a la fase fuego. Y el corazón está conectado, o el flujo del ki se desplaza hacia el acoplado del corazón, que es el intestino delgado, de 1 a 3 de la mañana. Vejiga de 3 a 5, fíjense que el intestino delgado es yang. Vejiga, que pertenece a agua, también es yang. Mírenlo aquí, qué curioso. Este es yang y este es el yang del otro acoplado. Este es yin y este es el yin del otro acoplado. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque aquí no estamos hablando de enlaces, estamos hablando de desplazamiento del ki. Y así, en la fase agua, empieza con la vejiga de 3 a 5 de la tarde y el riñón de 5 a 7 de la noche. El riñón, que es yin, de nuevo se conecta en el flujo energético con pericardio, que pertenece a la fase fuego y es yin. Y pericardio con triple función, su acoplado, de fase fuego yang. Este con vesícula biliar, que es yin, de la fase madera, y esta pasa ya entre 1 y 3 de la mañana, rompiendo el día. Está hígado digamos en la conexión con pulmón, que es yin también, y que es de la fase tierra, de la fase suelo. Digo, metal. Yo quiero que piensen en esto en base al esquema conceptual de relaciones, porque esto me permite tener una idea de cuál es la sintomatología que en el cuerpo se produce. Yo voy a tratar sobre estos temas. Ahora voy a entrar en específico hoy, si Dios quiere. Yo dudo que me dé tiempo. Voy a entrar hoy en los primeros 3 puntos. Pero me quedan 2 meridianos por tratar. Vamos a pasar rápido, revista, porque necesito obligatoriamente hacerlo a todos los meridianos que hemos visto hasta ahora. Eso sí es necesario que traten, por favor, por todos los medios, de acercarse. Estaba en la otra y no me di cuenta. Empiezo con la fase metal.
y empiezo con pulmón. Teníamos que los meridianos yin, atención que es muy importante, los meridianos yin se mueven hacia afuera, desde el pecho hacia afuera, y los meridianos yang, o sea los del brazo, se mueven desde afuera, desde los dedos hacia la cara. Eso es normal y tenemos que saberlo. Ahí sí no hay otra alternativa, eso sí tienen que saberlo y saber hacia dónde se mueve, porque así va a ser la manera en que vas a presionar cuando la persona tenga el malestar. Yo te estoy tratando un problema. Boris tiene un malestar asociado con la cara y yo estoy obligado a saber que si el pulmón nace aquí, su acoplado nace en el dedo meñique, índice, y se desplaza hacia aquí, intestino grueso. Entonces, como el desplazamiento es hacia allá, entonces la presión yo la tengo que hacer en contra del meridiano o en favor del meridiano según como sea el proceso que tiene. Entonces es necesario saberse el recorrido meridiano. No es necesario saber los puntos, pero es necesario saber en qué dirección se desplaza. Eso sí es muy importante. Pero es fácil de determinar. Los meridianos que vienen por dentro del brazo, todos los meridianos que vienen por dentro del brazo, se desplazan desde el pecho hacia allá. Y los meridianos del dorso del brazo terminan en la cara y se inician en los dedos. Ya esto me sirve como recurso. Lo único que tengo es que saber que aquí, por este camino, se mueve el pulmón en la parte superior de la parte interna del brazo. Por el medio se mueve el pericardio y por el final se mueve el intestino delgado. Por acá se mueve, por aquí, por el dorso, intestino grueso, por el medio, triple función, y por la parte final, el acoplado de corazón, que es intestino delgado. Es muy simple. Si pulmón está aquí, su acoplado está exactamente por fuera en la misma posición. Si pericardio está aquí en el centro, su acoplado, triple función, está en la misma posición por fuera. Si corazón está aquí, intestino delgado está en la misma posición por fuera. De esta manera, ya yo sé que los tres que hay aquí se mueven desde aquí hacia afuera. Y los tres que hay acá se mueven desde afuera hacia acá. Básico para entender el proceso de tratamiento. Sumamente importante. Entonces aquí, de estos ya veremos los puntos después. Con esto ya me quito de arriba lo que iba a explicar de... Vamos a hablar un momentico de vejiga y riñón, porque ya terminé los de la mano, los del brazo. Que recordemos, corazón, o sea, ponerlo aquí porque eso sirve cualquiera de los dos. Pulmón, pericardio e intestino delgado. Moviéndose... Corazón. Corazón. Moviéndose de aquí hacia afuera. Por el dorso. Intestino delgado, asociado de pulmón, acoplado de pulmón, triple función, o triple recalentador, e intestino grueso. Y se mueven desde aquí hacia la cara. Ajá. Ok. En el caso de los pies, vamos a ver uno. No, estamos todavía en los brazos. Por ejemplo, veamos el meridiano vejiga. El meridiano vejiga se inicia en la cara. Su primer punto está aquí. Se desplaza por toda la parte posterior del cuerpo y termina en el dedo pequeñito del pie. Pero viene por la parte dorsal. Entonces yo tengo vejiga, vesícula biliar y estómago. Como mismo por aquí tengo intestino delgado, triple función e intestino grueso, aquí tengo vejiga, vesícula biliar y estómago. Y hacia el interior tengo los tres yin, porque estos son yang. Tengo los tres yin del pie, que se inician abajo. Riñón que se inicia en la planta del pie y se mueve hasta aquí. Tengo también en el dedo grueso del pie, se inicia vaso páncreas y se mueve hasta aquí.
Y por último me quedaría hígado, que se inicia entre el primero y segundo dedo y sigue también por la parte interior, pero ascienden los yin, ascienden por la parte interior y se desplazan hacia el torso, no hacia la cara. Los yang nacen en la cara y se desplazan hacia abajo. Los yin nacen abajo y se desplazan hacia el torso. Esos son los de los pies. Con esto ya tengo las claves. Tengo aquí en los brazos 3 yang por aquí, que son, usted dirá, qué pesado, como repite, pero es que es necesario. Es necesario que lo piensen en esos términos. Que son intestino delgado, fíjense por afuera, y moviéndose de aquí hacia la cara. Intestino delgado, triple función o triple recalentador, e intestino grueso. Y por dentro, naciendo en el pecho y moviéndose hacia las manos, tendríamos pulmón acoplado al intestino grueso, pericardio acoplado de triple función, e intestino delgado, corazón acoplado al intestino delgado. Con esto tengo ¿qué pasa por acá? Los yang de la cara, que nacen en la cara, se desplazan hacia los pies y terminan en los dedos de los pies. Como acá se produce el desplazamiento de los yin por los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque qué curioso que sean los yin por dentro hacia afuera y los yang y los yin de adentro del pie, o sea, los yin del brazo se muevan hacia afuera y los yin del pie se muevan hacia adentro. Y es explicable, porque para los chinos el ser humano está así. Y cuando está así, y de todas formas todos ascienden. Para los chinos no estamos así, estamos así. Las razones son interesantísimas, pero yo no tengo tiempo. Pero sería muy importante entender el simbolismo del cuerpo humano, que va más allá de la apreciación de la estructura física. Pero ya eso se nos escapa de esta exposición. Lo damos para las charlas que le damos a los miembros cuando tengamos el tiempecito. Bien, esta es la idea. Pero de todos estos meridianos me faltan 2. No, aquí todavía estoy en meridiano. La manera en que le he dado los meridianos ha sido mayormente orientada por el ciclo del flujo del ki. Por eso es que yo le di primero pulmón y después le di intestino grueso, y después del intestino grueso le di estómago y no vasopáncreas, para que siquiera la secuencia del flujo del ki. Hoy empezamos con los 2 meridianos del centro del cuerpo, y con esto terminamos la información de meridianos. Estos meridianos del centro del cuerpo son vasoconcepción y vasogobernador. Vasoconcepción viene por la parte central, por el frente, y vasogobernador por la parte posterior. Recordemos que todos los otros meridianos son bilaterales. Estos meridianos son mediales. Solo van por el centro, no son 2. De manera que cuando yo digo haga masaje en hígado 3, usted tiene que ir al hígado 3 en cada pie. Y llega al punto de hígado 3. Haga masaje en estómago 36 y usted va a ir a estómago 36 en ambos pies. Pero deben saber en hígado 3 que hígado es un meridiano yin del pie y que viene desde la base, específicamente de la parte interior del dedo grueso, y asciende por el interior de la pierna hacia el torso. Se desplaza de abajo hacia el centro. Pero cuando estoy hablando de estómago, estoy hablando de un meridiano del pie que se inicia debajo del ojo, se desplaza hasta aquí, y una rama sale del estómago 5. No tienen que sabérselo, es tener la idea del recorrido. El estómago 5 se mueve por encima de la mamila, estómago 17, baja, se abre un poquito aquí y se mueve por fuera del tobillo, de la rodilla. Aquí estaría entonces el estómago 36. Pero, ¿cuál es la diferencia máxima entre hígado 3 y estómago 36? Además de ser hígado un yin y estómago un yang. La diferencia está en que aquí, cuando yo presiono, tengo que entender que el meridiano se mueve hacia acá, el flujo del ki. Mientras que acá, cuando presiono aquí, tengo que entender que el meridiano se mueve de arriba hacia abajo. Eso es importante. Eso es importante, y lo vamos a ver en una frase que extrae del Nei Qing, el clásico
de la medicina china. Un antiquísimo libro que todavía sigue enseñando cosas. Estos meridianos no bilaterales, es decir, mediales, ¿Para qué? son vaso gobernador y vaso gobernador y vaso concepción. Yo le puse aquí también el nombre en chino porque se usa mucho. Allá teníamos en la conferencia teníamos un terapeuta acupunturista, el amigo Rubén. Y Rubén cada vez que habla en términos chinos. Entonces cuando él se refería a vaso gobernador decía Du Mai. Él no decía, cuando dice vaso concepción dice Ren Mai. Yo le estoy dando los nombres convencionales y les puse el nombre en el interior, el nombre en chino en estos casos porque la mayoría de los textos suecos no hablan de vaso gobernador. Algunos sí, pero la mayoría de los textos suecos de acupuntura hablan de Du Mai. Entonces, para salvar este riesgo de sesgo, pues entonces me quedo con le dejo Du Mai como base. Pero uso vaso, VG, vaso gobernador. El recorrido es este. Recordamos, viene por la parte posterior de la espalda. Nace aquí un poquito más atrás del ano y se mueve, nace aquí y se mueve por todo el centro, exactamente en la línea media de mi cuerpo, en la parte posterior. No confundan con vejiga, esto es vaso gobernador. Para vejiga yo usé la V sola. Vaso gobernador, se mueve por aquí. De esto, el que más me interesa ahora en estos momentos es vaso gobernador 14. Yo se los he mencionado varias veces. He hecho referencia a que cuando bajamos la cabeza sobresale la vértebra y detrás de esta vértebra que sobresale está vaso gobernador 14, entre la que sobresale y la segunda. Y es el punto más inmunológico del cuerpo. Calor, presión, masaje en ese punto aumenta espectacularmente la respuesta corporal, disminuye la fiebre y mantiene los mecanismos compensadores del cuerpo. Este meridiano, atención, termina aquí, pero el punto más importante para los efectos de nuestro curso es este: vaso gobernador 26, está aquí. Epilepsia, desmayo, inconsciencia, cualquier síntoma, shocks, cualquier síntoma, la convulsión de la niña. Si hay una convulsión y temes que pueda haber otra, voy al punto y la presiono. Después vamos a estudiar el punto, no, ahora simplemente para darle un... No, Gabriela, un poquito más abajo, después lo vamos a ver, pero está, tú divides el puente en tres. Tú divides el puente en tres y en el tercio que queda más cercano a la nariz, allí es donde está el punto. Ahí, punto. Pero eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el punto. No se preocupe porque ese está dentro del curso. Meridiano vaso gobernador, hay dos cosas que quiero referirle, muy importantes. La esfera de tratamiento. En medicina china, en acupuntura, los puntos desde la séptima vértebra cervical hasta la séptima vértebra dorsal tratan todas las enfermedades internas del pecho. El corazón y el pulmón. Eso es acupuntura. El masaje también. Pero yo estoy dando un curso de digitopuntura, estoy dando un curso para situaciones de emergencia. Con los puntos entre la séptima vértebra dorsal y la segunda vértebra lumbar se trata hígado, vesícula biliar, vaso, páncreas y estómago. Y con los puntos desde la segunda vértebra lumbar hasta el coxis, recordemos que va por el centro de la columna vertebral, se tratan enfermedades del intestino grueso, intestino delgado, riñones, vejiga y genital. Imagínense qué importancia tiene este meridiano. Pero aunque no está en el curso, siempre es bueno recordar que hay un punto de este meridiano que es el punto más analgésico del cuerpo. Vamos. Sí. Como está fuera del curso, pues entonces